Bueno, a esta hora de la tarde nos vamos a enlazar vía Zoom con el primer vicepresidente del Congreso, el parlamentario Luis Roel, quien ha sostenido el día de hoy una importantísima reunión con el jefe de Estado, Francisco Sagasti. Congresista Roel, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Estación Central. Buenas tardes, Pilar, un gusto para mí también y un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, y para empezar lo que queríamos saber es básicamente cuáles son los aspectos que ha tratado en este encuentro con el jefe de Estado. Había muchos puntos en agenda, pero ¿cuál es el más importante? Primero, respecto a la implementación de la ley de eliminación del CAS, que era un tema muy importante, no solo desde el aspecto de la institucionalidad del Parlamento, que me toca defender como parte de la mesa directiva, sino también por los trabajadores, por los trabajadores del sector público. Que quedan como que medio en el aire, ¿no? Exactamente, era saber qué va a pasar con ellos. Y lo bueno es de que esta charla que tuve con el presidente Sagasti dejó en claro varios puntos. Primero, que se va a empezar la implementación de la ley de eliminación del CAS, empezando por cuáles, las 18 instituciones que están en proceso de implementación de la ley Servir. Se va a pasar a todos los trabajadores de régimen CAS a la ley Servir como una primera etapa. Y a partir de ello van a continuar con otras instituciones. También me señaló que se va a plantear un decreto de urgencia en estos días para que se pueda hacer una excepción a esta ley para poder seguir contratando al personal, puesto que como la ley imposibilitaba, mientras era su implementación, la contratación de trabajadores a través de la contratación CAS, lo que se va a buscar es tener una excepción mientras dure la pandemia, puesto que en el sector salud y en otras instituciones del Estado se requiere de personal que lamentablemente necesita ingresar, pero hasta que no se termine de implementar nuestra norma de eliminación del CAS no se podía. Entonces esto va a permitir de que siga funcionando el Estado. Así es, y justamente por eso la interrupción, porque en la víspera declaró sobre este tema la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, y justamente dio a conocer sobre las acciones que se van a tomar para que ningún servicio y ningún contribuyente, ningún ciudadano se queden sin atención por parte de los trabajadores del Estado. Y también lo que dijo es que se estaba evaluando por parte del Ejecutivo la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante, obviamente, el Tribunal Constitucional. ¿Sobre eso se ha referido el jefe de Estado? Sí, también lo comenté porque yo tenía la duda respecto de que, por un lado, él había señalado que iba a empezar la implementación de la ley que elimina el CAS, no sabía el cómo, ya me explicó que iba a empezar por estas 18 instituciones que están en procedimiento de implementación de la ley Servir, y respecto de cómo iba a suceder, porque la Premier Violeta Bermúdez señaló primero que estaban estudiando tanto Servir como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad. Bueno, sobre ese aspecto me señaló el presidente de que sí, que es una evaluación como se tiene que dar en toda norma que sea por insistencia por parte del Congreso de la República, como fue en nuestro caso, y la norma que estamos conversando, y eso es lo regular, pero hasta entonces va a seguir la implementación en los 18 instituciones que ya he comentado, y asimismo va a emitir el decreto de urgencia que va a ser la norma mediante la cual va a permitir esta excepcionalidad que durante la pandemia, para que el funcionamiento del Estado no se detenga, sobre todo en el sector salud, y en obviamente las entidades que lo requieran, para que sigan brindando sus servicios a los ciudadanos, se va a hacer ese decreto de urgencia para excepcionalmente hacer las contrataciones en el Estado. Claro, para que no haya ese vacío, para que no quede todo en el limbo y bueno, y resulten muchas personas afectadas. Ahora, otro de los puntos, porque ayer también conversábamos con la decana del Colegio de Enfermeras y también con el decano del Colegio Médico y aseguraban que hay una preocupación por parte de ambos gremios, en el sentido de que integrantes de estos gremios, porque no trabajaban ni en el salud ni en el MINSA, bueno, tenían el temor de no ser vacunados. Este tema también lo han visto con el presidente, porque justamente
justamente estaba revisando su tuit, ¿no?, que ha compartido hace algunos instantes. Sí, como tú bien mencionas, ese tema fue también tocado el día de hoy, puesto que yo en mi semana de representación me reuní con la decana del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del Perú, justamente en base a esta problemática que tú mencionas. Llevé esa consulta al presidente, y no solo por parte de ella, porque también tenía conocimiento que el Colegio Médico se había pronunciado al respecto, y él me dice que si bien ellos tienen una lista, porque es la que ellos tienen a la mano, porque es del sector salud, de las entidades públicas, como es de salud y MINSA, también están esperando, y eso sí me señaló, están esperando que tanto el Colegio Médico como el Colegio de Enfermeros y Enfermeras presenten el padrón de sus agremiados independientes. Es decir, que no trabajan en ningún área del sector público y que, al no estar en ningún padrón de ellos, puedan ser incorporados como trabajadores independientes exclusivamente del sector privado, y de esta forma también se les pueda vacunar. Es una preocupación, ojo, que no solo la tiene el Colegio Médico y el Colegio de Enfermeras y Enfermeros, sino también el municipio de San Isidro el día de hoy, también su equipo, que son contratados como profesionales independientes que no están ni en el salud ni en MINSA, también ellos no habían sido vacunados y ellos también están en la primera línea. Son los primeros en llegar cuando un vecino solicita su ayuda. Entonces, también para ellos es una buena noticia. Claro, pero la ciudadanía, hablando de la vacunación, pues está muy indignada por los llamados vacunagates. Ahora hay que hablar en plural, porque no solamente lo que hemos visto aquí con las autoridades, que ya hay una comisión que está investigando ese caso, sino también primero, bueno, se ha revelado lo que ha pasado en Loreto, en Ucayali, y ahora se habla también en Arequipa. ¿Cuántas otras localidades de nuestro país estará pasando algo similar? ¿Cómo van a tratar este tema en el Congreso? Bueno, ya hay una comisión encargada del vacunagate original. Como todo pecado hay un pecado original. En el caso del vacunagate lo tiene Vizcarra y dos exministras, Astete y Macetti. Entonces, yo creo que esa comisión debería crecer en cuanto a su objeto de investigación, para que sean todos los funcionarios públicos quienes se han vacunado de forma indebida o han vacunado a otro de forma indebida. ¿Para qué? Para que en base a ese informe se haga una recomendación general, no solo para el Ministerio Público, sino también para la interna del Congreso de la República, de proponer también medidas legislativas en contra de quienes en pandemia utilicen recursos del Estado, como son las vacunas, que obviamente es un bien esencial hoy por hoy, y que se están vacunando de forma indebida y debe tener una sanción penal. Claro que específica, de todo. Bueno, congresista, muchísimas gracias, y me imagino que también habrán tratado los puntos que van a ver en los próximos días. ¿Va a haber alguna agenda en común en algún momento? ¿Alguno de los ministros también van a asistir para ver algunos temas que quedan pendientes? Por más que ya estamos en plena campaña electoral, siempre hay temas sobre el asunto de la reactivación económica, por ejemplo, que se podría tratar. Claro, Pilar, nos hemos tratado varios temas de agenda que son importantes. El primero, relacionado con las vacunas. Hay más de 17 iniciativas legislativas dentro del Congreso relacionados con las vacunas que pueden ser brindadas o apoyadas por el sector privado. En relación a eso, ya el presidente me ha asegurado que ha advertido al ministro de Salud, Ugarte, y a su equipo para que se puedan contactar con el presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino, para que puedan trabajar de manera conjunta una normativa que permita justamente trabajar tanto el Ejecutivo como el privado de la mano en lograr una mejor vacunación, un mejor protocolo y procedimiento de vacunación que tenga como actores principales tanto al Estado como al ente privado. También, como tú bien mencionas, hay iniciativas legislativas de reactivación económica para las MIPES y pymes,
que están en la Comisión de Economía y en la Comisión de Producción del Congreso, que son necesarias que también el Ejecutivo pueda apersonarse a trabajar con los presidentes de dichas comisiones, porque es necesario que el Congreso como el Legislativo trabajen de la mano y ver la reactivación económica de todo el país. No por un tema político de campaña, sino porque es la realidad que nos toca y además nosotros seguimos en gestión hasta julio de este año. Claro. No estamos de vacaciones. Aunque algunos dicen que parece porque estamos pues pendientes del tema de las elecciones, ¿no? Todos están en campaña, pero en todo caso, muchísimas gracias, congresista Roel, gracias por ser transparente, por compartir con nosotros la agenda de la reunión que también ha sostenido más temprano con el presidente Francisco Sagasti. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa comercial y al volver, por supuesto, tenemos más información hasta las 9 de la noche aquí en el programa. Siga con nosotros.